mantenido en su puesto. Según ciertos testimonios, el gobierno ha establecido por estas fechas un servicio de escuchas telefónicas a las órdenes del ministro de Comunicaciones. Se intervienen las llamadas de distinguidos miembros de la hola, ¿qué pasa? Voy a cortar esto, vamos a poner música. Bueno, pues este es un pequeño homenaje, día 14 de abril. Pequeño homenaje a la República. Bueno, entonces, para que no se haga muy pesado, muy largo, vamos a empezar. Comienzo del siglo XX en España. Teníamos 18,5 millones de habitantes. Y básicamente en la agricultura, ¿no? El PSOE se funda en 1879, Pablo Iglesias, que funda El Socialista, que era un periódico, como él era tipógrafo, pues funda su periódico y va distribuyendo su idea. Por aquella fecha se crea el Instituto de Enseñanza Libre Instituto de Enseñanza, sí, con Giner de los Ríos, que se separa de la iglesia, pero predican una moral bastante buena, por ejemplo, que el obrero no vaya a las tabernas y se dedique a la familia, en fin. En 1888 se funda la UGT, Unión General de Trabajadores, el sindicato del Partido Socialista. La CNT, Sindicato Anarquista, se crea en 1910, o sea, justo un año después de la Semana Trágica de Barcelona, recordaréis, ¿no? Los sucesos, una gran represión porque el gobierno necesitaba tropas para ir a Marruecos, que habíamos tenido un desastre en el Barranco del Lobo, y entonces pues la gente se rebeló porque iban los que no tenían para pagar el no poder ir, y se rebelaron en el puerto de Barcelona, y una reprimenda, en fin. Y entonces pues hubo el gobierno, no sé si era de Antonio Maura, conservador, estuvo reprimiendo. Bueno, a lo que voy. Entonces la CNT se crea en 1910. No, tengo que ir más rápido, si no me voy a liar. El 24 de mayo de 1901 se crea la Lliga Regionalista de Cataluña, ¿no? O sea que ya empieza Cataluña a tener conciencia de, yo creo que fue Francesc Cambó y Prat de la Riba, dos grandes empresarios, en fin, que al principio, o sea, se sirven de todos los catalanes para protestar y querer como su, no independencia, porque todavía no se le había pasado por la cabeza, pero sí una autonomía. Pero claro, cuando luego tenían problemas en las fábricas, en los altercados con los obreros, esto y lo otro, sí necesitaban al gobierno central para que le echara una mano para reprimir los levantamientos. Bueno, el gobierno de eso, sí, efectivamente, el gobierno conservador de Antonio Maura, en la Gran Guerra, España se declara neutral entre el 14 y el 18. O sea, la Primera Guerra Mundial, que como se llama la Gran Guerra porque todavía no había habido la Segunda, por tanto no le llaman a la primera. España exporta y consigue bastantes beneficios. Claro, esos países que están en la Primera Guerra Mundial, como son Francia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, Rusia, que en este caso Rusia se alinea, bueno, en este caso y la segunda vez, Rusia está con Francia en contra de Alemania, y como estos países sus industrias la han reconvertido en industria bélica, por tanto escasean todos los productos de primera necesidad, y España pues tiene ahí un colchón y los grandes empresarios se enriquecen porque todo lo que produce se lo vende.
El problema es que lo que queda en la península sube de precio y siempre la clase obrera pues es la que se ve perjudicada porque los precios suben y no tienen para comer. Bueno, el PSOE, 42.000 afiliados. Está Largo Caballero, Prieto, Fernando de los Ríos, Julián Besteiro. Está la Confederación Nacional Católica Agraria, la CONGA. La primera vez que escuché esto. 500.000 de afiliados en Castilla y León. El gobierno, luego entra un gobierno liberal de Canalejas, pero claro, como siempre, en este caso un gilipollas, en este caso anarquista, se lo carga. Tiene huevos. Para uno, José Canalejas era un buen fichaje. Bueno, el ejército español está hipertrofiado, o sea, reducido en la península. Se encuentra en Marruecos su nueva protagonismo, ¿no? En julio de 1921, derrota total de las tropas en Anual, ¿no? Murieron 10.000 hombres. El rey, en vez de dar una solución al problema, pues prácticamente es medio responsable, porque fue el que casi al general Silvestre, el que le instigó, porque nosotros había un acuerdo, ¿no?, con las grandes potencias, Inglaterra, Francia, y como Inglaterra, digamos, esto estoy hablando del 1900 también, como Inglaterra era el que partía el bacalao y tenía Gibraltar y dominaba los mares, pues tampoco quería que África fuera allí, todas las colonias, o sea, todos los imperios fueran allí a conquistar. Y entonces, pues, llegaron a un acuerdo y instauraron unos protectorados, y como más o menos a España la tenía medio controlada, pues le dio la parte norte, Tetuán, Larache, Ceuta, Melilla, en fin, esas eran sus plazas, ¿no? O sea, toda la comarca del Rif, todo el norte de Marruecos, y entonces nosotros éramos los que teníamos que ejercer de protectorado de esa zona, que nadie la invadiera e intentar, pues, incluso hacer inversiones, mejorarla y llevarse bien con aquella gente y cooperar, ¿no? Que más o menos al principio, pues parece ser que era eso, ¿no? Y luego, debajo de la parte norte de Marruecos, ya la gran parte centro y parte sur era todo para Francia, ¿no? De ahí el Congo, o sea, todas las repúblicas de Senegal y todo. Por eso Francia hay tantos negros, ¿no? Porque tenía todas sus colonias de allí. Bueno, entonces, como consecuencia de todo esto, ¿no?, del desastre de Anual, ya digo, porque Alfonso XIII, ¿no?, el abuelo del cazalefantes, le decían el africanista, y entonces pues fue el que animó a Silvestre de que se metiera por todas las cábilas. Las cábilas eran las tribus marroquinas, ¿no? Y para que fuera invadiendo y todo eso. Pero claro, nos pasaron a cuchillo, o sea, además iban apenas sin medios, con una alpargata en vez de botas. Bueno, un desastre. Huelga general, semana trágica de Barcelona, como consecuencia los anarquistas asesinan a Eduardo Dato. El siguiente, después de José Canalejas, meten a Eduardo Dato, era en este caso conservador, pero también, ¿cuánto llevo? Uf. Madre mía, 9 minutos y estoy en la introducción. Bueno, no sé qué, sin gafas, pollina en vinagre. Imparcialidad gubernamental, ¿no? Desastre
Incapacidad gubernamental, desastre de la situación económica, deterioro del orden público, consecuencia del desastre anual, por tanto, golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, se pronuncia en Barcelona el 13 de septiembre de 1923. El dictador prohibió la lengua catalana, clausura la mancomunidad de municipios, desmantela la CNT, hace un montón de presos, otros se van exiliados, la UGT sí se queda y colabora con la dictadura. Franceses y españoles desembarcan en Alucema y derrota a la rebelión de Marruecos, a Abd el-Krim, que era el caudillo del Rif. Este cometió un error que fue, aparte de que nos atentaba a nosotros, ¿no?, a los españoles, le dio por atentar a los franceses. Claro, los franceses con nosotros nunca hemos ligado, nunca hemos comido, pero en esta ocasión, claro, teníamos un enemigo común y este fue un gran estratega, en este caso Primo de Rivera, se juntó con los franceses y eso fue un éxito militar y entonces su popularidad se elevó. Eso fue en el 1925, que esto no lo pongo aquí, pero sí lo recuerdo, que decían que, claro, nosotros veníamos de una especie de democracia, de alternancia de poder, entonces muchos ahí pensaron que era el momento de que este ya había puesto orden, había arreglado el problema de Marruecos, no el de la sociedad, porque el hambre no se quita ni ahora, pues imagínate antes, pero sí había arreglado más o menos el problema de Marruecos y los nacionalismos, pues prácticamente, porque los nacionalismos era pues darle leña al mono, ¿no? Lo que decía Espartero, que era el Espartero general del pueblo de Isabel II, que cada 60 años había que bombardear Barcelona, pues bueno. Y aun siendo catalán, pues también lo reprimió fuertemente. Entonces todo el mundo esperaba que hiciera una transición otra vez a la democracia, ¿no? Y entonces a lo mejor se hubiese ido aireoso y a una jubilación dorada, pero lo que le pasa a los dictadores, se sientan en la butaca y no hay manera, macho. Total que, pues nada, el tipo siguió. Y nada, José Calvo Sotelo, Eduardo, no sé qué pongo aquí, el conde de Guadalhorce, ambiciosa campaña de obras públicas, carreteras, regadíos, energía eléctrica, embalses, etcétera. O sea, que no eran de Franco, ya lo había hecho Primo. En 1927 se funda la FAI, Federación Anarquista Ibérica. En 1930 Primo dimite porque ya no tenía apoyo ni en sus propios colegas militares y dimite. Por tanto, Alfonso XIII ahí prácticamente va a caer con él, pero en un intento de salvar, pues es cuando se da paso a la dicta blanda, ¿no? Que le llaman luego la dicta blanda, ¿no? Nombró a Dámaso Berenguer para disgusto de Sanjurjo, porque él pensaba que lo iba a nombrar a él, que era el director de la Guardia Civil, que se creía con mayores méritos. Esta se la guarda y en el futuro inmediato se la pagará a Alfonso XIII. Alcalá Zamora y Maura fundan la derecha liberal republicana. En el 27 de agosto de 1930 se produce el Pacto de San Sebastián, que se reúne allí una especie de comité revolucionario, ¿no? Luego también están los escritores de la generación, me parece que es la del 98, ¿sí? José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala, Antonio Machado, casi todos escribiendo a favor de la República, ¿no? Porque el rey ha sido corrupto, porque de toda la aventura africanista, pues, el tío ha hecho una fortuna, o sea,
ya os digo, mandaba allí los soldados en alpargata y la diferencia de precio de alpargata a la bota, pues a la buchaca. El pacto de San Sebastián se apoya en los generales republicanos Gonzalo Queipo de Llano, que es una contradicción luego, como se verá, en un futuro inmediato, pero ahí estaba, era republicano. Ramón Franco, no sé si... creo que era primo hermano, no creo que fuera hermano. Ignacio Hidalgo de Cisneros, que este sí llega a ser jefe de la aviación republicana, que es más, ya es el último que va a ver a Stalin, ya justo casi antes de caer de la República, le dijo, no sé, dice, la cosa es que a unos estafadores, a otros, todos nos cobráis, pero todos nos estafáis. Y Fermín Galán o Ángel Hernández. Bueno, el almirante Aznar dimite y a las 6 de la mañana del 14 de abril se proclama la República de Neiva. Fue el primer sitio. Bueno, decía antes que el almirante Aznar, Juan Bautista Aznar, convocó elecciones, ¿no?, que era lo que quería Alfonso XIII para intentar eso, volver otra vez a la democracia. Y entonces estas elecciones no eran ni un plebiscito, ni eran de acortes para gobierno, eran municipales, pero se podían presentar pues, todos los partidos, que ya por esa época había ya muchos partidos republicanos, puesto que como Primo de Rivera ya deshecho todos los partidos monárquicos y todos los partidos de los antiguos Sagasta y estos dos que se alternaban en el poder, Sagasta y Cánovas del Castillo, el andaluz, el conservador y el liberal, todo esto lo había todo deshecho. Pues entonces, bueno, aquí ya emergen un montón de partidos republicanos. Entonces concluyen a las elecciones municipales, las cuales ganan por bastante diferencia, bueno, a lo mejor, que te digo yo, 6-4 o 5,5 a 4,5, en proporción los concejales monárquicos, pero mayormente en zonas rurales. En las grandes ciudades ganan los republicanos, donde ahí se vota con más libertad, ¿no? Todavía no puede votar la mujer votará luego en el 33, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que Alfonso XIII se da cuenta de que no tiene calor, ya no tiene prácticamente apoyo y se ve presionado. El comité revolucionario tiene mucha fuerza y a través del conde de Romanone, que era un liberal que aparece, siempre está el tío, pues fue el que me dio y le dijo que lo mejor que podía hacer era irse. Y esa misma noche, creo que la noche del domingo, que fueron las elecciones, el domingo 12 de abril, ya cogió un tren a Cartagena y allí cogió un barco. Y luego ya, no sé si es María Cristina o en fin, la mujer, y en este caso los hijos, el mayor, que era Juan de Borbón, el padre y abuelo de Felipe VI, ellos se van un día o dos después a París. Ya Alfonso XIII no vuelve a pisar suelo español. Pues bueno, se proclama la República y ya está. Y como llevo 20 minutos, pues lo voy a cortar porque esto tarda un huevo en cargarse y además ya es muy tarde. Y mañana pues hablaré un poco, si aquí son 2 hojas, yo creo que tengo otras 2, ¿no? 2 o 3 hojas. Bueno, mañana a ver si no me hablo un poco de lo que fue los 5 años de la República. Pues nada, hasta aquí y nada, posiblemente vaya haciendo así capitulillos de historia desde de los Reyes Católicos para acá, más para atrás, ya también en su momento. Venga, pues nada, hasta mañana.